Vale la pena publicar todos los días en una red social para aumentar tu visibilidad y mejorar así la performance de tus contenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Uy, me agarró justo antes de empezar a grabar como una especie de ataque de asma y se me cortó el aire. Soy asmático, así que capaz se escucha alguna respiración de esta que los podcasters profesionales suelen cortar en sus podcasts, pero yo no. Hoy te quería contar que cumplí un mes, más o menos, estoy cumpliendo aproximadamente un mes de publicar un contenido todos los días, entre comillas, en LinkedIn. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y qué resultados? ¿Con qué resultados? ¿No? ¿Con qué impacto? Bueno, en principio es un desafío que me había puesto yo mismo, junto con, era parte de este proceso de de lanzar el podcast diario. Otro de los desafíos era el de realizar un contenido diario en LinkedIn. ¿Por qué? Porque lo había hecho en Twitter. En Twitter, bueno, lo hice varias veces durante varios momentos y la verdad que el hecho de publicar un contenido diario, sea la plataforma que sea, lo he probado en Instagram también con menos tiempo porque el video la verdad me rompe bastante las pelotas, pero sea la plataforma en la que sea que vos publiques contenido todos los días, hay la diferencia de alcance entre publicar una vez cada tanto, una vez por semana, 2 veces a la semana o todos los días es, eh, es muy grande. Pero mi principal desafío era el mismo que acá con el podcast. Crear un contenido, tener la constancia de crear y de publicar un contenido todos los días, en este caso en LinkedIn. En Twitter ya lo había hecho, pero bueno, yo soy Team Twitter, soy Team Elon, me voy a quedar en Twitter cuando todos se hayan ido y yo voy a seguir ahí. De hecho, siempre cuento, ¿no?, que me abrí la cuenta de Twitter cuando me la abrí yo, me la abrí para trolear. Si vas hacia abajo en mi perfil, te puedes encontrar con cualquier tipo de tweet insultando famosos, políticos y lo que fuera, porque al principio yo no me imaginaba que iba a terminar comunicando cuando me abrí Twitter por primera vez. Y cometí el error o no de no cambiar mi Twitter, ¿no? De no cambiar. Pero bueno, a partir de empezar a publicar en Twitter, la verdad que hubo un cambio muy grande en mi, entre comillas, carrera. Y quería probar ahora esta vez lo mismo en LinkedIn. Así que un desafío que me había planteado era el de publicar todos los días un contenido en Twitter que no sea puntualmente el mismo contenido del podcast. Es decir, yo tengo un podcast diario, tranquilamente podría agarrar y hacer una síntesis de este podcast hoy y publicarlo en Twitter. Eso no va a suceder, al menos no hoy, el día que lo estoy publicando, porque ahora te voy a contar. Y lo que hice fue tomarme todo un mes, pero literal, todo un mes, para elaborar no lo que es un calendario editorial, porque eso no se llama así, sino una guía de publicaciones. En principio elegí 3 o 4 tópicos relacionados sobre podcasting y creación de contenidos, sobre los que quería hablar. Luego ya te profundizaré en eso porque si no este podcast se va a hacer muy largo. Y sobre esos temas fui buscando disparadores. Que ahí sí, por supuesto, me apoyé mucho en la inteligencia artificial, ¿no? En buscar los disparadores. Le pedí una selección de temas sobre estos puntos sobre los que podía hablar, sobre los que podía tocar. Copié una lista en una hoja de cálculo y luego fui seleccionando de esos temas que la inteligencia artificial me había sugerido, con cuáles me sentía cómodo y con cuáles no. Tengo ese índice, esa guía de contenidos que cada tanto la voy aumentando en base a cosas que escucho, en base a cosas que se me ocurren. Tengo lugares en donde voy guardando ideas, en donde voy almacenando. Tengo conversaciones con ChatGPT, voy buscando inspiración también o encontrando inspiración en otros lugares. Y es una guía de contenidos en la que todo el tiempo voy aumentando, ¿no? Pero es una guía, son disparadores, son triggers, ¿no? Como una idea, una pregunta, un texto, un audio de otra persona, un artículo que leí en otro lugar, algún texto que puedo adaptar. Y tengo una hoja de cálculos con bastantes contenidos, bastantes ideas, bastantes disparadores para crear un contenido. Y te decía que el gran desafío que tenía, que quería cumplir para publicar en LinkedIn, incluía 2 cosas. La primera, no redactar con ChatGPT. Yo sé que muchos lo van a ver, muchas personas lo van a ver, van a decir, esto está escrito con ChatGPT. Bueno, mi desafío, yo hago muchas cosas con ChatGPT. La descripción de este podcast está redactada por ChatGPT con un prompt que, bueno, en algún momento también lo puedo compartir, ¿por qué no? Que yo le doy.
el título de este podcast lo pone ChatGPT en base a la descripción con un prompt que yo le doy, luego yo lo mejoro, lo corrijo, lo que fuera, pero yo uso muchísimo la inteligencia artificial. Pero la newsletter, el podcast y las publicaciones en redes sociales las hago yo. O sea, son mías. Uso la inteligencia artificial como disparador. Ese era otro desafío. El disparador de la idea de tener que redactar yo. Ahora, como siempre digo, yo sé que no puedo ponerme a redactar un artículo todos los días. Me encantaría vivir de redactar una publicación todos los días en LinkedIn, así como de grabar todos los días un podcast, pero no puedo. Entonces necesito hacerlo en bulk. Programar por lo menos una semana. Por lo menos los artículos de una semana, dejarlos programados. Así que, por eso te digo, me tomé todo un mes para encontrar los disparadores y las ideas de contenido. Así es como las tengo llamadas, ¿no? Así como tengo el drive, en el drive se llama de ideas de contenido. Y luego ir desarrollando esas ideas de contenido en pequeños artículos de LinkedIn, sin utilizar la inteligencia artificial para desarrollarlo y tratando de adaptarlo más o menos a mi lenguaje, porque sabemos que en LinkedIn, ¿no? Los que entramos a LinkedIn, la verdad que es una red social bastante tiesa, bastante aburrida, ¿no? De gente que da mucho el coño, que dice, ¿no? Da mucho el coño, dije una expresión que no existe en España. La acabo de inventar por querer meter, pero que rompe mucho los huevos, ¿no? Gente muy pacata, le decimos en Argentina, ¿no? Muy aburrida, que dice, no, está ese meme dando vueltas por ahí de la gente que se caga encima y te lo cuenta en LinkedIn como si fuera un aprendizaje, ¿no? Yo no quería redactar de esa manera, aunque claro, no redactás igual en Twitter que para LinkedIn, pero quería más o menos mantener mi estilo descontracturado, así como te grabo este podcast, dentro de LinkedIn. Entonces, ese era uno, no usar inteligencia artificial, mantener mi estilo y romper un poquitito con la estructura esta pacata, vamos a decirle, perdón a los españoles, no se me ocurre otra palabra, que suele tener LinkedIn. Así que bueno, así lo hice. Justo me había contratado por primera vez, después de haberlo usado durante muchísimos años con el plan gratuito de Metricool. Había contratado un plan Pro que te permite vincular la cuenta de LinkedIn. Así que primero me puse a redactar publicaciones para LinkedIn. Y cuando tuve varias listas ya redactadas y listas, me puse a programar, a utilizar el calendario de publicación de programador de Metricool, y ahí empecé a programar artículos a primera hora de la mañana, y bueno, luego ir viendo, entrando una vez al día a LinkedIn para, si había comentarios, responderlos o darle like o tener alguna interacción o participar en las publicaciones de otras personas, que la verdad que lo hice bastante poco. Cuando llevaba más o menos 10 días ya publicando con constancia, de lunes a viernes, ¿no? Publicando con constancia en LinkedIn, agregué lo que son las autolistas de Metricool, que alguna vez te hablé sobre las autolistas de Metricool. Te voy a dejar el enlace al episodio de Todo por un Daily, en el que hablo de las autolistas de Metricool, que me parecen uno de los mejores inventos de la humanidad, para que martes y jueves, si no me equivoco, porque todas estas publicaciones que te digo son publicaciones que se leen de manera independiente. No necesariamente son para que visiten el blog, para que se vayan a la newsletter o para que se vayan al podcast, sino que simplemente son publicaciones que tienen valor en sí misma. Después yo le agrego el enlace, que eso ahora te lo voy a comentar, pero martes y jueves sí comparto en LinkedIn algún episodio del podcast. ¿Cómo lo comparto? Cada vez que publico un episodio, lo añado a la autolista de Metricool. Esta autolista va rotando las publicaciones todos los martes y jueves, va cambiando, va circulando. Entonces estos episodios se van recompartiendo. Estas publicaciones de la autolista tienen muchas menos visualizaciones, impresiones, que como tienen un enlace, que el resto, pero no quería dejar de hacerlo. Cuando ya llevaba 10 días publicando, digo, bueno, voy a compartir el enlace a ver qué pasa. Si mido el impacto, bueno, ahora te hablo sobre eso.
Y después otra cosa que empecé a hacer es que el calendario de Metricool, el programador de Metricool, te muestra como si fuera un mapa de calor las horas más calientes y las mejores horas para publicar en LinkedIn, que serían las horas en las que tu red está, en la que hay más gente de tu red conectada, ¿no? Y los viernes es nulo. Los viernes prácticamente nadie entra a Metricool. Probé yo publicando los viernes cosas un poquitito más descontracturadas y más divertidas. Y después lo que hice, en lugar de publicar los viernes, siguiendo el mapa de calor de Metricool, es publicar los domingos. O sea, los viernes igual publico alguna recomendación. De lunes a jueves publico algo mío, ¿no? Un contenido autogenerado. O sea, generado por mí, quiero decir. Los viernes publico alguna recomendación de alguien más, algún enlace, algún reel, algún proyecto, algún podcast o algo de alguien más, como para publicar, pero es algo que no va a tener mucha relevancia, pero bueno, como para participar en la red social. Y lo que sí hago es los domingos a la tarde, porque LinkedIn te muestra que los domingos a la tarde, por alguna razón curiosa, hay mucha gente conectada o hay bastante gente conectada. Publicar, hice 2 experimentos con 2 videos de 2 cosas que no suelen compartirse en LinkedIn, que son cosas que me pasaron a mí cuando grabé podcast y que alguna vez había publicado. Una de ellas es cuando estaba grabando un episodio de podcast cinematográfico de Marvel en Lanús y pasó un vendedor de esos que tienen, que venden cosas viejas en Argentina, en Buenos Aires, y pasan con un parlante que se escucha todo así, y en vez de cortar el podcast, lo dejé y se escuchó en el podcast y la verdad que nos morimos de risa y funcionó muy bien. Lo publiqué en LinkedIn y explotó LinkedIn. Y otra cosa que compartí es un fragmento de un video en el que estoy haciendo un vivo en Twitch y me sorprendo porque veo que en Twitch me había empezado a seguir mi vieja y suele gustar bastante también. Entonces los domingos intento buscar algo completamente descomprimido, informal e incluso incorrecto, digamos que me hace quedar mal como podcaster, y la verdad que funciona muy bien. Mira, 11 minutos llevo hablando de LinkedIn, esto era un podcast de 3 minutos, ¿te acordás cuando empezó? Bueno, todo esto, un mes publicando en LinkedIn, mucha gente que me agregó como contacto, mucha gente... Vamos a los resultados, ¿no? ¿Qué resultado me dio esto? ¿Para qué lo hice? Yo lo hice para lo mismo que comencé a hacer podcast o que comencé a tuitear sobre podcasting en Twitter, ¿no? Valga la redundancia, para tener visibilidad. Básicamente, ¿no? El otro día alguien me preguntaba, che, te veo muy activo en Twitter, te veo muy activo en LinkedIn, quería saber qué resultado te estaba dando. Y mira, el resultado que me está dando, la verdad que no busco ningún resultado. El gran tema es ese, que no busco, qué sé yo, tener más visibilidad y tal vez más leads en la newsletter o más reproducciones en el podcast. Bueno, reproducciones en el podcast no noto diferencia después de un mes. Leads en la newsletter de LinkedIn creo que ninguno, creo que 0, a pesar de que cuando voy el día antes a lanzar la newsletter, publico un tweet hablando de lo que publico, hago una publicación en LinkedIn hablando de lo que voy a compartir ese día. Creo que ningún lead, creo que nadie se me ha suscrito por LinkedIn y creo que nadie ha descubierto este podcast por LinkedIn. Lo que sí de lo que sí estoy seguro es por las impresiones, por los likes, que tampoco tengo muchos, por los comentarios, por la gente que me pide contacto, por los mensajes directos, esos que son un poco raros que te llegan también, y otros no tan raros de personas que comentan, veo que me está dando mayor visibilidad. Eso sí lo estoy viendo. Me está dando mayor visibilidad a mí como a Leo Menéndez, ¿no? Como podcaster, porque hablo de podcasting. Si hablara de fútbol, sería como periodista de fútbol, ¿no? Pero el hecho de publicar todos los días sobre un tema en particular o sobre 2 o 3 temas, ¿no? Sobre un tema que son los contenidos, pero hablo de podcasting, monetización, audiencias, desde mi punto personal, desde mi opinión personal, desde mi experiencia personal, me está dando cierta visibilidad que no tendría en LinkedIn si no lo hiciera. Así como me pasó en Twitter hace 4 o 5 años cuando empecé a tuitear a toda máquina, ¿no? Entonces, resultados, difícil de medir. Si tengo más seguidores, si tengo más contactos, si la gente conecta, mucha gente conecta, otros pasan de largo. Hay gente que se hace eco de lo que comento y me da feedback. En medio de esto se dio que cumplimos los 3 años de haber llegado a España, hice una publicación y fue, la verdad que tuvo bastante enganche porque
La gente suele conectar con esas historias, pero bueno, creo que el punto máximo que me dio, que el mayor resultado que me está dando esto, que igual un mes es muy poco tiempo para medir, porque si yo quiero medir, por ejemplo, cuáles fueron mis publicaciones más exitosas, a ver, más exitosas no, cuáles fueron las publicaciones que mejor funcionaron en LinkedIn para reutilizarlas, un mes es muy poco tiempo, porque la publicación que publiqué el último día del mes recién está publicada, no se puede comparar con la publicación del primer mes. Y además, viste esto de que LinkedIn te muestra cosas que por ahí se publicaron hace 10 días. Entonces, a muchas publicaciones les queda mucho por volar todavía, mucho por crecer. Entonces, eventualmente voy a hacer un revisionado del funcionamiento de cada una de estas publicaciones. Con eso voy a ver cuáles funcionaron mejor, cuáles funcionaron peor, cuáles tuvieron mejor engagement y reformularlas para volver a utilizarlas y utilizarlas también, ¿por qué no?, en la newsletter, acá en el podcast y cosas por el estilo. De hecho voy reutilizando y me sirve mucho esto como disparador, ¿no? Lo del podcast para otro día publicarlo en LinkedIn, lo de LinkedIn otro día publicarlo en el podcast y así. Pero puntualmente, si te tengo que decir un resultado que obtuve gracias a publicar todos los días durante un mes en LinkedIn, es visibilidad. O sea, inevitablemente hay gente que entra en LinkedIn, me ve todos los días con mi camiseta amarilla, con mi fondo naranja, muchas visitas que me dicen tantas personas visitaron tu perfil. De hecho, hay una estadística muy graciosa. Mira, esto te lo voy a leer y vamos a hacer este podcast un poquitito más largo porque total, no, estoy seguro que no tenés absolutamente más nada que hacer y que no debe haber ningún otro podcast que querés escuchar. Por ejemplo, te da una información detallada de la... acá, porque si no, esto sobre una sola publicación, acá. No era acá, qué lindo decir acá, ¿no? Como si ustedes lo estuvieran viendo. Mira, gente que vio la publicación, ¿no? Una publicación en particular. Gente de tamaño de la empresa, de las personas que vieron la publicación. Entre 1 y 10 empleados es lo que más lo vieron. Después de 11 a 50 empleados, hay un 3% de empresas que tienen de 51 a 200 empleados. Pero lo que más me gusta es esto. Y esto no me lo permite ver. Ahora sí, me fui a otra publicación para poder mostrártelo, ¿no? Un 2,4% de las personas que vieron una de las publicaciones son cofundadores de una empresa. Espectacular. Un saludo para Paul Rodríguez. Un 2,3% son traductores. Un 2,1% son desarrolladores web. Un 1,9% son fundadores. Y 1,9% son consejeros delegados. O sea, ¿para qué te sirve ese dato? No lo sé. Luego te dice empresas, mira, el 1,6% profesional independiente, el 1,2% acudir emergencias médicas, menos del 1% profesional independiente y menos del 1% me da la empresa que es de la Fundación Roncel. Un saludo a Estela Vázquez, que seguro es ella. Bueno, la verdad que me da Madrid y alrededores es de donde más vieron, Vigo y alrededores, Ferrol y alrededores, Buenos Aires y alrededores, Barcelona y alrededores son los lugares en donde más vieron esta publicación que estoy hablando, que es justamente la de mi viaje a España, ¿no? La de los 3 años en España. Bueno, te decía, conclusiones, por último. ¿Qué queremos? ¿Para qué publico en LinkedIn yo? Para tener más reproducciones en el podcast y seguramente para tener más leads en la newsletter. Ojalá, claro. La verdad que yo creo que ¿para qué nos sirve esto? Es para tener visibilidad. Tener visibilidad nos sirve para muchas cosas. A mí, por ejemplo, me sirvió para trabajar en Mumbler, ¿no? Y a la larga no tengo dudas que aquella persona que me siga en LinkedIn, conecte con mis contenidos y le guste lo que yo digo, terminará escuchando mi podcast y suscrita a mi newsletter. El cambio, el salto, es muy grande. Salir de LinkedIn cuando entras a LinkedIn e irte a escuchar un podcast. Pero tal vez algún día esa persona está en una plataforma de podcast y se encuentra con mi cara, con mi podcast, y se acuerda de mí o conecta o lo que fuera, o otro día dice, cierto que quería escuchar este podcast, o algún día sí le da clic al enlace. Pero es lo que digo siempre, lo de compartir el enlace, yo digo que ya no hace falta compartir el enlace, es preferible ganar visibilidad, interactuar con las otras personas
y las otras personas de alguna manera se las van a ingeniar. Si nosotros tenemos el enlace a nuestro podcast, a nuestra newsletter, a nuestra web, a nuestro negocio, en nuestro perfil, las personas nos van a descubrir y van a ir a hacer clic. La gente no es tan tonta como creemos, sabe que tiene que hacer clic en determinados lugares si nos quiere seguir. Y en definitiva, en el peor de los casos, si nunca escucha mi podcast, si nunca recibe mi newsletter, bueno, por lo menos me va a poder seguir leyendo en LinkedIn.